Bueno, parece que ahora sí llegó la primavera a Buenos Aires con una semana de retraso. Hermosa mañana, ¿verdad? Esta semana el economista Esteban Domecq subió unos tweets, no sé si llamarle ahora ex, donde presentaba los datos acumulados de inflación de la gestión de Alberto Fernández. Esos gráficos son muy ilustrativos para ver quiénes fueron los ganadores y los perdedores de todo este proceso de los ya casi 4 años de la gestión esta bochornosa de los Fernández, que prácticamente la están cerrando en un esquema de acefalía donde el presidente no se sabe dónde está, la vicepresidenta está peleado con el presidente y Massa hace un año, un poquito más, tuvo que asumir de ministro de Economía, pero en una suerte de procedimiento de asamblea legislativa virtual express, mucho más expeditivo que aquel con el que asumió Eduardo Duhalde allá por el año 2002. Uno de esos gráficos nos sirve muchísimo para hacerle un doble clic y ver y definir lo que es una suerte de coalición de la inflación. Cuáles son los sectores que han sido ganadores y que de alguna forma están respaldando este proceso político y económico por diferentes vías. El gráfico habla de una inflación acumulada de alrededor de 620% en este periodo. Sin embargo, ahí se ven claramente sectores que han navegado por arriba del 1000-1200% de inflación acumulada, o sea, han sido ganadores dentro de este esquema, así como otros han sido perdedores. Alimentos y bebidas, materiales de construcción, automotores, gastronomía, hoteles, bueno, una cantidad de sectores textiles que están por arriba del nivel de inflación acumulada general. Por ello no es casual de que el gobierno anunció durante los últimos años niveles de crecimiento récord de esos sectores, sobre todo comparados con la gestión anterior de Mauricio Macri, aumento de la actividad económica, del empleo en todos esos sectores textiles, automotores, crecimiento del empleo privado. Claramente, viendo esos gráficos se puede leer rápidamente y muy fácil quién es el hombre fuerte de la gestión, el funcionario fuerte dentro del equipo económico y ahora del candidato a presidente Sergio Massa. Nada más y nada menos que el incombustible e ignífugo Vasco de Mendiguren. También un personaje, no casualmente mencioné aquel procedimiento de Asamblea Legislativa del año 2002, un denominador común de ambos procesos de Asamblea Legislativa precisamente fue el Vasco de Mendiguren como estrella del sector industrial de la Argentina. De alguna manera podemos decir que la columna vertebral que sostiene esta suerte de coalición política de la inflación justamente tiene que ver con todo este conglomerado industrial. Muchas de estas fábricas asentadas acá en el área metropolitana, donde por supuesto la figura emblemática es el Vasco de Mendiguren y por ahí la contraparte también otro personaje incombustible e ignífugo que no le pase el tiempo, no sé cómo hacen, deben haber hecho algún pacto con el demonio, es Daniel Funes de Rioja por el lado como titular de la Unión Industrial Argentina.
Entonces, a nivel de la economía política de este proceso, claramente ahí podemos ver cuáles son los actores políticos y sindicales, las patronales empresariales que están sosteniendo esta suerte de coalición de la inflación, que bueno, ahí vemos cómo a nivel electoral se ha sostenido, es como que tiene un piso de 27%, seguramente lo expandirán en la primera vuelta a 30, 31 puntos, y bueno, de alguna forma me parece que es un número que está afín con los índices de aprobación curiosos que ha mantenido el ausente presidente Alberto Fernández durante estos años. Y se hablé de patronales empresariales, y ahí mencioné en particular la Unión Industrial Argentina, también otras cámaras, otro de los sectores ganadores, ahí se ve claramente en ese gráfico de Domecq, es la producción de medicamentos. Por ahí no podemos dejar de pensar de que justamente una de las patronales que quizás con perfil más bajo, como el que mantiene, que está sosteniendo este proceso, tiene que ver con la poderosísima cámara que nuclea los laboratorios nacionales, que es Silfa. Después, por el lado de las patronales gremiales, por el lado de los trabajadores, bueno, los gremios que han venido sosteniendo y con los cuales Sergio Massa mantiene una relación de hace tiempo. No podemos olvidarnos que ya de la época del Frente Renovador, una de sus banderas más preciadas era levantar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, inclusive en el año 2017 en la campaña hablando de directamente eliminar el impuesto a las ganancias de la llamada cuarta categoría. No es casual en ese sentido el respaldo que vienen manteniendo de los gremios que de alguna manera nuclean lo que es hoy la aristocracia, la crema de la crema de los trabajadores argentinos. Si hablamos de impuesto a las ganancias, obviamente que eso no está vinculado ni a los que están trabajando en la calle, ni a los informales, ni a los repartidores de Rappi o Pedidos Ya. Por eso no debería llamar la atención precisamente todo el ruido que está generando el llamado Círculo Rojo en la Argentina en este momento. ¿Qué es el Círculo Rojo? Precisamente todas estas patronales, ya sean empresariales y gremiales, que tienen distintos brazos y canales de expresión a nivel de la política y a nivel de los medios de comunicación. Quizás el más emblemático de ellos es el Grupo Clarín, pero también tienen caja de resonancia a nivel de las universidades. Por ejemplo, no podemos dejar pasar esa carta el otro día de 170 economistas que embistieron contra Milei. Bueno, muchos de ellos de la Universidad de Itela. Sabemos que la Universidad de Itela es un poco una continuidad del viejo Instituto de Itela, y ahí late un corazoncito desarrollista o neodesarrollista quizás similar al que late dentro del medio, el gran diario argentino Clarín. Y bueno, si hablamos de Círculo Rojo, en el video que publiqué hace unos días precisamente decía que el Círculo Rojo está en llamas porque si bien nosotros votamos el pasado 13 de agosto, el Círculo Rojo lo hizo mucho antes y tenía una postura decididamente favorable a Juntos por el Cambio y en particular la candidatura con la que más simpatizaban, y en un proceso que uno se podía imaginar, que es Massa llegándole a entregar, pasándole la posta, la antorcha del Ministerio de Economía a Horacio Rodríguez Larreta. Digamos que ya ese es un eje subterráneo y hasta visible que se mantiene desde hace mucho tiempo. La elección que consagró a Milei, que vemos los números, fue una especie de revuelta electoral política del interior. Vemos cómo ganó, prácticamente es una continuidad desde Ushuaia a La Quiaca.
con la única excepción de Entre Ríos y de Corrientes, y por ahí, bueno, donde tuvo justamente menos anclaje, aunque tuvo un piso electoral bastante aceptable e importante en muchos distritos del conurbano, bueno, fue justamente en el área metropolitana, que son los enclaves donde se sostienen estas dos grandes coaliciones que han fracasado oportunamente en los turnos que les tocaron, y precisamente lo que vino a hacer esta elección con Milei a la cabeza fue romper todo eso, y bueno, no solo romper eso, sino de alguna manera encender las alarmas y poner en llamas a todo el círculo rojo que está estrechamente ligado a estas dos grandes coaliciones políticas. Volviendo a los gráficos de Domecq, justamente lo que es interesante analizar por el lado de la economía política es qué puede implicar este proceso encabezado por el muy probable presidente, ya sea en primera o segunda vuelta, Javier Milei, en cuanto a la redefinición de esta coalición política. Justamente, si hay algo con lo que Javier Milei apareció a caballo irrumpiendo en el tablero político, fue alrededor de una propuesta de dolarización, que más allá de que sea una dolarización o sea una competencia de moneda, una suerte de convertibilidad nueva, lo que sea, lo importante es no perder de vista de que es una señal fuerte que dio Milei respecto al principal problema, preocupación hoy de los argentinos, que aparecen en las encuestas y tienen que ver con la inflación, y eso es algo como un denominador común, un dato que aparece transversalmente por el lado de los votantes, de los viejos votantes de ambas coaliciones, que han perdido en gran cantidad en esta última elección, y sobre todo más Unión por la Patria que el propio Juntos por el Cambio. Milei en particular dañó más a Juntos por el Cambio por el lado, se suponía que era la fuerza que iba a capitalizar el fracaso estrepitoso del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y bueno, eso no ocurrió, y obviamente ahí donde el círculo rojo se desayunó con esta noticia tremenda el 13 de agosto. ¿Implicará la presidencia de Milei una redefinición de la economía política dentro de ese gráfico? O sea, una redefinición que implica de que sectores que hoy son perdedores pasen a ser ganadores y viceversa. Eso es justamente lo que tiene al círculo rojo en llamas, porque muchos de ellos asocian de que quizás la presidencia de Milei sea una suerte de revival de las políticas de los 90. En particular, por ejemplo, uno de los pilares de aquella época que tenía que ver con la apertura comercial, bueno, puede implicar de que sectores que hoy son ganadores, como podría ser textiles o la electrónica, todo este conglomerado alrededor de la producción de Tierra del Fuego, podría ser perdedora en un eventual proceso de apertura de la economía. ¿Tienen razones sólidas o firmes para ponerse en pánico y para estar tirando piedras todos estos sectores a través de sus cajas de resonancia o de sus brazos políticos? Sí, no, en el sentido que obviamente un proceso de estabilización que implica una baja de la inflación, obviamente que va a producir redefiniciones dentro del esquema este de sectores perdedores y ganadores, y sobre todo esta inflación que alimenta de alguna forma la actividad económica de estos sectores, el mercado interno que le llaman. Ahora, ¿podemos pensar de que la presidencia de Milei sea un revival de los 90? Eso está por verse. El mundo de hoy es muy diferente al de la década del 90. En este sentido, lo que deberíamos esperar, si Milei no quiere salir incendiado rápidamente de su eventual presidencia, es que se adapte a tendencias de época que tienen poco que ver con aquellas de los 90. Por ejemplo, lo que era el llamado consenso de Washington en esa época, que implicaba
apertura de la economía, desregulaciones, apertura de la cuenta capital y todas estas cosas, bueno, esto hoy no goza de buena salud, inclusive hay un nuevo consenso de Washington que poco tiene que ver con esos ejes. Inclusive si uno le hace doble clic a ese nuevo consenso de Washington que tiene que ver por ahí con ese punto de inflexión que representó la gestión de Trump en Estados Unidos, bueno, en muchos sectores Trump sostuvo y levantó banderas que eran muy afines con las tradicionales del Partido Demócrata. Hay una nueva realidad donde Estados Unidos hoy está embarcado en una política de repatriar industrias, de proteger, de reconstruir todo su tejido manufacturero de empresas por ahí que se fueron a China a finales de los años 90, en aquellos momentos una política promocionada. La administración Clinton promovió la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio porque veían, era un enfoque muy predominante y digamos que tenía un consenso en la dirigencia americana y estrechamente ligado por ahí intelectualmente al prólogo de un famoso libro de Milton Friedman escrito en tándem con su esposa Rose, Free to Choose, donde en el prólogo habla de una especie de balanza donde Friedman decía que a medida de que se expande la esfera de los negocios, se achica la esfera de influencia de los regímenes políticos. Entonces, ese enfoque gozó de muy buena salud durante mucho tiempo y Estados Unidos adhería, como ellos veían, de que era una suerte la entrada de China al OMC y de alguna forma toda esta promoción de las políticas de mercado, de la erradicación de muchas industrias americanas que se fueron a Estados Unidos, como Caterpillar, 3M, un montón de fábricas americanas. Bueno, vemos Apple, que fue emblemática en la entrada cuando entró Trump al gobierno, empujando para que volvieran a repatriar producción a Estados Unidos. Bueno, de alguna forma eso que ha sido revertido durante muchos años, inclusive Trump mantuvo una política muy ríspida, es como el capítulo central hoy de la polarización geopolítica, tiene que ver con esta competencia Estados Unidos versus China, donde el capítulo más caliente por ahí hoy es una suerte de guerra fría tecnológica. Alrededor de toda la competencia por las invenciones y por el dominio de ciertas tecnologías que tienen que ver, por supuesto, con las comunicaciones, el 5G, la biotecnología, la carrera en el espacio y todos capítulos que hacen a una competencia muy dura entre Estados Unidos y China. Entonces, el mundo al cual se va a tener que enfrentar o va a tener que moverse Milei eventualmente tiene poco que ver con el de aquella época. Si vemos, por ejemplo, los flujos de comercio de los 90, por ejemplo, en dos países de la región, Argentina y Brasil, Brasil en particular, muchos de esos flujos tenían que ver con Estados Unidos. Bueno, hoy tienen que ver con China, el socio comercial principal, no a nivel de inversiones financieras, que sigue siendo Estados Unidos, pero el socio comercial principal es China, tanto de Brasil como de Argentina. No es casual en ese aspecto que nuestros países hayan adherido a políticas de estas de incorporación a la nueva ruta de la seda, la incorporación dentro de los BRICS, o sea, es una nueva realidad geopolítica donde los pilares o por ahí los fundamentals de época tienen poco que ver con aquel de los 90, así que no sería raro, y más el propio Milei identificándose nítidamente con Trump, que de alguna forma en algunos aspectos la presidencia de Milei tenga el pragmatismo y represente una continuidad con algunas políticas que viene sosteniendo este mismo gobierno.
particular, volviendo al gráfico ese de Domecq, con todo lo que es la promoción o el mantenimiento, la salud de los sectores industriales y promover actividades hoy que hacen mucho a las posibilidades de Argentina para salir adelante. Tienen que ver con la erradicación de inversiones en todo el sector energético, minería, hay que ver también la producción, esto que aparece más incipiente, que tiene que ver con toda esta industria del cannabis y todos temas que sonaban muy poco en aquel momento en los 90, y sobre todo un capítulo fundamental que tiene que ver con el sector agropecuario. O sea, si hay alguna posibilidad por el lado de la economía real, es como que la parte del capítulo monetario hay que tratarlo aparte, pero el lado de la economía real tiene que ver con este conglomerado donde aparece agro, minería, energía y todas esas cosas que de alguna manera son por ahí desarrollos o apuestas o continuidades que van a ser de esta política, y de alguna forma no podemos pensar de que haya una suerte de disrupción respecto a desarrollos que se vienen manteniendo. Yo creo que no podemos pensar, en la medida de que Milei quiera tener una aproximación, una gestión, una experiencia exitosa en la administración de Argentina, no podemos pensar de que en la economía real impulse políticas demasiado divergentes de las que está impulsando este gobierno ahora, y que de alguna forma en las cuales uno tiene algunos indicadores reales que uno puede pensar de que no ha tenido un fracaso estrepitoso como sí el que han tenido más bien la administración de la política, y más que nada en el más evidente es en el capítulo monetario, con todo este tema del cepo o la administración de permisos de importación con estas vergonzosas CIRA y todos estos asuntos. En ese sentido, creo que es posible de que el círculo rojo quizás esté abriendo el paraguas antes que llueva. En especial porque hay un tema que están considerando pocos, que Juntos por el Cambio, al cual apostaba nítidamente el círculo rojo, lamentablemente apostó a caballos perdedores. Pero Juntos por el Cambio, en cualquier escenario, va a tener una llave de la gobernabilidad por el lado de su poder de fuego legislativo. No solo legislativo, va a avanzar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero además va a tener más presencia en instituciones como por ejemplo el Consejo Federal de Inversiones, donde ya en las sillas de esa mesa, al día de hoy, va a tener 6 gobernadores más de los que tenía en 2019, y muy probablemente ahora pronto tenga alguno más por el lado de la elección de Entre Ríos, donde yo creo que Frigerio tiene muchas chances de ganar. Así que quizás la preocupación en ese sentido, no podemos esperar por el lado de Milei de que sostenga políticas demasiado divergentes en muchos aspectos, porque va a tener que negociar si hay alguna característica, un denominador común de la tendencia que viene en Argentina en este periodo que viene. Tiene que ver con una política que se va a estructurar en capas, por ahí, fuerzas a nivel municipal y provincial que tienen poco que ver con la que va a estar administrando la política nacional. Así que va a ser una época de mucho tejido de acuerdos, y donde por supuesto las llaves de la gobernabilidad van a tener que ver tanto con Juntos por el Cambio como por el lado del peronismo. Un actor del peronismo en particular que muy probablemente quede en pie es Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Este es un tema delicado. Hace muchísimo, cuando hablamos de gobernabilidad, uno de sus aspectos, no perder el control de la calle. Ese va a ser un tema que la eventual y muy probable administración de Milei va a tener que tener en cuenta, y con mucho más pragmatismo y una aproximación más certera de la que tuvo el menemismo en los 90. Si hay algo por lo que estalló aquella experiencia y que de alguna forma le abrió la puerta al kirchnerismo para pasar con su ambulancia
por los caídos, bueno, precisamente tuvo que ver con todos esos partidos del conurbano con indicadores de desempleo de doble dígito, en algunos casos por arriba de 20 puntos, en La Matanza, Lomas, San Martín. Si hay algo por lo que se quebró toda esa experiencia de los 90, que por ahí fue exitosa en el plano monetario, precisamente fue por el deterioro de la economía real. Así que es como que en este momento Milei va a tener que navegar a caballo de la experiencia obtenida a partir de las dos últimas décadas esta. Una que tuvo éxito en lo monetario y después terminó estallando por el lado real, y después esta que por ahí ha tenido capítulos exitosos. Vemos ahí con sectores que están generando empleo privado, que hay muchas inversiones en energía, en minería, todo eso en agro, bueno, lo va a tener que multiplicar, pero a su vez por ahí manteniendo y recuperando algunos éxitos y algunos equilibrios que estaban vigentes en las décadas del 90. Es como que esa es de alguna manera la diagonal por la cual se va a tener que mover Milei si no quiere terminar incendiado a los 3 meses, abriendo una suerte de procedimiento de asamblea legislativa virtual, más que virtual, real, en el caso este, y volviendo quizás a algo parecido a lo que fue la experiencia de Duhalde. Bueno, gente, a disfrutar la primavera, tomarse unos mates al aire libre, y bueno, y dejo una notita final mucho más de coyuntura respecto al primer debate del próximo domingo. ¿Puede haber un batacazo por el lado de ese debate? Bueno, yo creo que por el lado de Milei lo que se puede esperar, está administrando ventaja. Patricia Bullrich la viene corriendo de atrás, así que lo que uno podría esperar que Milei se mantenga dentro del eje que le dio éxito. ¿Para qué cambiar? Equipo que gana no se toque, y que Patricia Bullrich sea la que arriesgue más, ya que está cayendo, y sabemos de que es la que está más comprometida, ya que la expectativa de cambio se la apropió Milei. Bueno, ¿por dónde puede venir un batacazo? Sergio Massa comentó la posibilidad de que se anuncie el ministro de Economía que tendría de ganar él en primera o segunda vuelta. Bueno, ese es un tema muy importante, porque ¿qué batacazo podría darse que tiene implícito grandes novedades por ese lado? Uno, podría ser un eje que nombre un ministro de Economía al cual el establishment le resulte simpático, aunque no representaría ningún tipo de ganancia política. Ahí me imagino dos figuras en particular, que son Marina Dal Poyetto, y el otro es Emanuel Álvarez Agis. La otra posibilidad es de que el domingo se anuncie un ministro de Economía que represente una alianza con el radicalismo, y que eso sí sería un bombazo, porque estaría implicando de alguna manera la ruptura de Juntos por el Cambio. Se anuncia un ministro radical. ¿Quiénes son los dos que me imagino que podrían subirse a este barco? Bueno, uno, Levi Yeyati, y el otro es Martín Lustó, que ha quedado herido de la interna esta de la ciudad de Buenos Aires, donde al haberlos humillado el PRO a los radicales, no dándoles la vicejefatura de gobierno, obviamente están con las manos libres para dar este golpe. Y después el otro eje, que me imagino que ese ya sí sería mucho más fuerte, porque implica no solo una ruptura virtual, sino real, en el sentido de que ya prácticamente sería como un anuncio de estar bajando la candidatura de Patricia Bullrich, que es que esté anunciando uno de los ministros que son más del riñón del PRO. Y bueno, ahí los nombres que me puedo imaginar son Hernán Lacunza, Carlos Melconian, el otro. En definitiva, sería transparentar algo que Milei fue exitoso en hacer, que es Milei contra la casta, es decir, abrazarse, somos la casta y vamos a competir contra vos, que es la casta, contra el outsider. Así que bueno, eso sería, bueno, esperemos, quizás ese sería un gran batacazo. A disfrutar mucho la primavera, y bueno, el sol, fíjense, es de las pocas cosas, la única que nos ha quedado. Es gratis, no aumentó como los servicios públicos